La noche tiene un lenguaje propio. Cuando el mundo se apaga y las luces se disuelven, algo en ti comienza a hablar en un tono que durante el día no se escucha. No son palabras, ni pensamientos, ni recuerdos. Es otra cosa. Es una corriente silenciosa que vibra entre el cuerpo y lo invisible. Jacobo Grinberg lo llamaba el campo sintergético, una red viva de conciencia que sostiene la realidad y responde a la forma en que la observas. Durante el día, la mente está ocupada interpretando el mundo, tratando de entender, de clasificar, de controlar. Pero por la noche, cuando el cuerpo se entrega al descanso, esa interpretación se detiene. El campo queda más accesible, más permeable, más sensible a la vibración de tu conciencia. Por eso, Grinberg decía que la noche es el mejor laboratorio del alma, el momento en el que lo invisible escucha con mayor atención lo que eres. Antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? ¿Estás acostado con las luces apagadas, dejando que la voz te acompañe antes de dormir? ¿O tal vez estás en silencio, buscando una señal de que hay algo más allá del pensamiento, más allá de la rutina? Sea donde sea, quiero que lo recuerdes. En este momento, el campo también te está escuchando. Grinberg sostenía que lo que piensas justo antes de dormir es una orden directa al universo. En ese breve instante, cuando tu conciencia está a punto de soltarse, el campo registra tu frecuencia, la absorbe y la replica. No se trata de superstición ni de magia, es física de la atención. El pensamiento es energía y la energía se organiza según la forma en que la observas. Lo que emites al quedarte dormido se convierte en el molde de lo que experimentarás al despertar. Por eso, durante 7 noches seguidas vas a realizar un pequeño experimento. Un experimento que Grinberg habría aprobado. No vas a usar velas, ni rituales, ni palabras complejas. Solo tu conciencia, tu respiración y 3 minutos antes de dormir. Eso es todo. Pero esos 3 minutos son suficientes para alterar la estructura de tu campo, para abrir una puerta que, una vez cruzada, no vuelve a cerrarse. Este método se basa en una verdad simple. Tu campo te escucha con más claridad cuando el ruido mental desaparece. Durante el día hablas con palabras, por la noche hablas con vibración y el campo responde a eso. Cuando aprendes a dormir en coherencia, los sueños se vuelven mensajes, las coincidencias se multiplican y el mundo comienza a comportarse de otra forma. No porque la realidad haya cambiado, sino porque tú estás percibiendo desde otro nivel de conciencia. Grinberg lo explicaba con una metáfora. La conciencia es como un proyector. Cada noche proyectas una película sobre la pantalla del campo. Si no eliges la película, la mente repite la de ayer. Este experimento de 7 noches te enseña precisamente eso, a elegir qué proyectas antes de dormir. No para controlar el universo, sino para alinearte con él. Y aquí está la promesa. Si lo practicas con sinceridad, si te entregas al silencio y permites que la atención sea el puente, algo en ti empezará a cambiar. No verás fuegos artificiales ni señales espectaculares. Verás algo más profundo, más real. Notarás que tus sueños se vuelven más claros, que tu mente se despierta más ligera, que la vida durante el día fluye con menos esfuerzo. Eso es lo increíble de esta práctica, descubrir que el poder no está en la técnica, sino en ti. Así que esta noche, cuando todo se apague y solo quede el sonido de tu respiración, recuerda estas palabras. Durante los próximos 7 días vas a experimentar con la conciencia. Vas a usar la noche como herramienta y si lo haces bien, no solo dormirás diferente, te despertarás diferente. La mente nocturna y el campo sintergético. Cuando cierras los ojos por la noche, no solo descansas. En realidad,
Entras en un territorio donde las leyes de la conciencia cambian. La mente despierta está acostumbrada a interpretar, a ordenar lo que percibe, a mantener el control. Pero la mente nocturna, esa que toma el relevo cuando te entregas al sueño, no necesita controlar nada. Ella no piensa, percibe directamente el campo. Jacobo Greenberg descubrió que durante el sueño, la actividad racional del cerebro se reduce y en su lugar surge un tipo distinto de conexión. Lo llamaba el estado de coherencia nocturna, un momento en el que la atención humana y el campo sintergético se alinean sin interferencias. Es como si la conciencia, libre de la estructura lógica, comenzara a moverse por ese océano invisible que une todo lo que existe. Por eso soñamos. Por eso recordamos cosas que nunca vivimos. Por eso a veces sentimos que alguien nos habla sin palabras. La mente nocturna no inventa, traduce información del campo. Greenberg explicaba que el campo sintergético no es algo abstracto. Es una red viva de energía e información que conecta a todos los seres, cada pensamiento y cada emoción. La realidad que percibimos al despertar no es más que una versión densa de esa red. Todo lo que ocurre en el plano físico es la manifestación visible de un orden que primero se forma en el campo. Por eso, cualquier cambio duradero comienza en lo invisible. Durante el día, la mente está tan llena de estímulos que apenas logra escuchar al campo. Pero por la noche, cuando los sentidos se apagan y la atención se vuelve hacia adentro, el acceso se abre. Es el momento en el que el campo responde con más claridad, porque ya no tiene que atravesar el ruido del pensamiento. Greenberg afirmaba que la frontera entre el sueño y la vigilia es el umbral más poderoso de la conciencia humana. Justo en ese instante, antes de dormirte, cuando todavía sabes que estás aquí pero ya no te aferras al día, tu campo personal y el campo universal se tocan. Y en ese contacto todo puede reconfigurarse. Lo que piensas justo antes de dormir, lo que sientes, lo que recuerdas, se imprime en el campo. Tu última emoción del día se convierte en la frecuencia que el universo usará para organizar tu experiencia del mañana. Si te duermes con miedo, la frecuencia se distorsiona. Si te duermes con calma, el campo se alinea. Por eso, los antiguos maestros enseñaban que la noche no era solo descanso, sino creación. Greenberg sostenía que el sueño es una forma de comunicación entre el yo individual y la conciencia global. Cuando el cuerpo duerme, la mente no desaparece, viaja. Se mueve por el campo y reorganiza la información que acumulaste durante el día. Es un proceso de limpieza y reprogramación natural. Pero si lo haces consciente, si guías esa interacción, puedes dirigir ese proceso y usarlo para transformar tu realidad. Por eso, este método de las 7 noches funciona, porque no se trata de forzar nada, sino de aprovechar un proceso que ya ocurre todas las noches. Lo único que haces es darle dirección. Es como aprender a navegar en un río que siempre ha estado fluyendo dentro de ti. La diferencia es que ahora sabrás hacia dónde te lleva. Durante los próximos minutos vas a aprender a preparar ese momento con precisión. Vas a entender cómo limpiar la energía del día, cómo silenciar el pensamiento y cómo enviar al campo una señal coherente. No importa si crees o no en la teoría, lo importante es que lo pruebes. Greenberg decía que el campo no responde a la fe, sino a la coherencia vibracional. Es decir, responde a la calidad de tu atención. Esta primera parte del proceso es simple pero esencial. En ella vas a descubrir que la noche no es un vacío donde dejas de existir, sino un puente hacia la conciencia más amplia. Cuando te acuestas, no te desconectas del universo, te integras en él. Cada respiración, cada pensamiento, cada emoción que sostienes antes de dormir se convierte en parte de esa red invisible que crea el día siguiente. Y así comienza el experimento,
7 noches, 7 puertas hacia una percepción más profunda, 7 oportunidades para recordarte que incluso mientras duermes, sigues siendo creador. La preparación, limpiar el campo antes de dormir. Antes de dormir, todos arrastramos el peso invisible del día. Pensamientos inconclusos, conversaciones que se repiten, preocupaciones que se quedan dando vueltas como si no pudieran apagarse. Esa carga mental no se desvanece cuando cierras los ojos, viaja contigo al sueño, y lo que llevas contigo, el campo lo replica. Por eso, antes de usar la noche como herramienta, es fundamental aprender a limpiar el campo. Jacobo Greenberg decía que la atención es como un imán. Todo aquello en lo que piensas, lo atraes a tu campo y lo mantienes activo. Al final del día, ese imán está saturado. La mente consciente se siente cansada, pero la energía sigue en movimiento. Si no la reorganizas, el campo no puede alinearse contigo. Dormir con pensamientos desordenados es como intentar escuchar música con la radio llena de interferencias. No importa cuán buena sea la señal, no vas a oír nada con claridad. Por eso, la preparación empieza con algo muy simple: crear silencio. No el silencio de apagar los sonidos externos, sino el silencio interno, el que aparece cuando decides no seguir cada pensamiento que cruza, apaga las luces, guarda el teléfono, apoya la espalda en la cama o en una silla. No necesitas rituales, incienso ni mantras, solo necesitas tu respiración. Respira profundo por la nariz y exhala por la boca, despacio, como si soltaras el peso de todo lo vivido. Inhala contando hasta 4, retén por un momento y exhala contando hasta 6. Hazlo 3 veces. Con cada exhalación, imagina que el cuerpo se hace más liviano, que los pensamientos se disuelven, que el ruido del día se aleja como una marea que se retira. Greenberg enseñaba que la respiración no solo oxigena el cuerpo, sino que actúa como una herramienta para modular la frecuencia del campo neuronal. Cuando respiras de manera consciente, tus ondas cerebrales comienzan a desacelerarse y el campo entra en una fase de coherencia. Es en ese punto donde se crea la posibilidad de comunicación con lo invisible. Ahora, lleva tu atención al centro del pecho. No pienses en nada, solo siente la respiración tocando ese lugar. La mente intentará intervenir, pero no la sigas, solo siente. Después de unos segundos, visualiza que desde ese punto surge una luz suave. No una luz brillante ni intensa, sino una luz cálida, como el resplandor de una vela encendida dentro de ti. Esa luz no la estás inventando. Es el reflejo de tu propio campo. Greenberg la llamaba la chispa sintergética, el punto donde el cuerpo físico y el campo de conciencia se encuentran. Esa luz comienza a expandirse lentamente, primero en tu pecho, luego hacia tus hombros, tus brazos, tus piernas. No intentes controlarla, déjala moverse sola, como si tu cuerpo recordara el camino. Mientras la luz se extiende, siente que con ella se disuelven las tensiones, los pensamientos y las emociones densas. Todo lo que no pertenece al presente se va. Todo lo que aún vibra con el día se transforma en calma. En este punto, puedes usar una frase sencilla para marcar el cierre del ciclo diurno. Greenberg recomendaba palabras neutras que no estén cargadas de deseo ni de juicio. Puedes decir mentalmente: dejo ir lo que ya cumplió su función. O simplemente: todo está bien en el campo. Lo importante no es la frase, sino la intención con la que la dices. En ese instante, tu campo está reconfigurándose. Después, dedica unos segundos a sentir la conexión con la tierra. Imagina que desde la planta de tus pies descienden raíces luminosas que se hunden en el suelo. No importa si estás en un edificio o en una habitación cerrada. La tierra está siempre debajo de ti.
Esa conexión estabiliza tu energía. Greenberg afirmaba que un campo desanclado no puede sostener coherencia. Por eso, sentir el peso del cuerpo es tan importante como elevar la conciencia. Quédate unos instantes en ese equilibrio entre ligereza y arraigo. La mente estará en silencio, pero no dormida. Estás en ese punto intermedio entre la vigilia y el sueño, donde la conciencia se vuelve maleable. Aquí comienza la verdadera práctica. Lo que has hecho hasta ahora es limpiar el terreno, liberar la tensión acumulada y ajustar la frecuencia. El campo ya puede escucharte, y si logras mantenerte unos minutos más en ese estado de quietud, notarás una sensación particular. Una vibración leve, casi imperceptible, que recorre el cuerpo. Es el campo reorganizándose. Algunos lo sienten como calor, otros como un zumbido suave, otros simplemente como paz. Greenberg decía que esa sensación era la prueba de que la conciencia y el campo estaban en sincronía. En ese punto, cualquier pensamiento o emoción que emitas queda impreso en la estructura del universo. Por eso, los minutos antes de dormir son tan poderosos. La atención está abierta y el campo responde al instante. A partir de esta preparación, el método de las 7 noches puede desplegar todo su efecto, porque ahora no estás dormido inconscientemente, sino despierto dentro del proceso del sueño. Ha convertido el descanso en una práctica de expansión. Y en la siguiente parte vas a aprender exactamente qué hacer con ese estado. Vas a conocer las 7 etapas, una para cada noche, y cómo cada una actúa sobre un nivel distinto de tu campo. No hay esfuerzo, no hay complejidad, solo atención, presencia y silencio. El resto lo hará el campo. La técnica, las 7 noches del experimento. Ya estás preparado, tu campo está limpio, tu respiración tranquila y tu mente receptiva. Ahora comienza el verdadero experimento. Greenberg decía que la conciencia necesita 7 ciclos para estabilizar una nueva frecuencia. 7 noches son suficientes para que el campo reconozca un nuevo patrón, lo consolide y empiece a reflejarlo en tu realidad. Cada noche cumple una función distinta. Cada una abre un nivel más profundo de tu campo. Y si las haces en orden, el cambio no solo se siente, se manifiesta. Este método no requiere creencia, solo constancia. La atención es la llave. Recuerda, el campo no responde a tus pensamientos dispersos, sino a la vibración sostenida de tu conciencia. Cada noche, antes de dormir, vas a seguir un propósito simple. No necesitas forzar nada, ni visualizar con esfuerzo. Basta con hacerlo desde la calma. Noche 1. El cuerpo. Esta primera noche es el anclaje. Greenberg decía que el cuerpo es la puerta más directa hacia el campo, porque es la forma más densa de la conciencia. Antes de dormir, apaga todas las luces. Siéntate o acuéstate en silencio y lleva tu atención al cuerpo entero. Siente el peso de tu espalda, el contacto de las sábanas, el aire que entra y sale. No analices, no evalúes, solo siente. El objetivo no es pensar mi cuerpo está relajado, sino ser el cuerpo sintiéndose a sí mismo. Cuando sientas que todo tu peso se hunde en la cama, repite mentalmente una sola frase: estoy en el campo. No lo digas como una afirmación, sino como una constatación. Permanece en ese estado hasta que el sueño te alcance. Esta primera noche marca el inicio de la conexión física con el campo sintergético. Noche 2. La emoción. Greenberg enseñaba que la emoción es la corriente eléctrica del campo humano. Si el cuerpo es la estructura, la emoción es la energía que lo atraviesa. Esta segunda noche, antes de dormir, vas a cultivar una sola emoción: gratitud. No necesitas pensar en algo específico. Siente la gratitud como una sensación que surge en el pecho y se expande sin razón.
Imagina que respiras gratitud, que cada inhalación la intensifica y cada exhalación la comparte con el universo. El campo no entiende palabras, pero vibra en la frecuencia del agradecimiento. Cuando te duermes en gratitud, el campo comienza a devolverte experiencias que resuenan con esa vibración. Esta noche alinea tu energía emocional con la armonía del universo. Noche 3. La mente. La mente es un proyector. Todo lo que crees, lo proyectas. Greenberg insistía en que no se trata de eliminar los pensamientos, sino de guiarlos. Esta noche, antes de dormir, formula una sola idea clara. No un deseo material, sino un pensamiento coherente. Puede ser algo como todo fluye con facilidad o estoy en equilibrio con lo que es. Elige una sola frase y repítela 3 veces con calma, no como mantra, sino como intención consciente. Después, deja que la mente la suelte y observa cómo se diluye en el silencio. No intentes visualizar ni esperar resultados. Solo deja que el pensamiento se funda con la quietud. En este punto, el campo recibe la instrucción sin distorsión. Esta noche reprograma la dirección de tu energía mental. Noche 4. La memoria. Cada día deja huellas energéticas, algunas ligeras, otras densas. Esta noche vas a limpiar tu campo de lo que el día dejó. Acuéstate y repasa mentalmente los eventos más importantes del día. No los juzgues ni los analices, solo míralos pasar como escenas. Cuando termines, di en silencio: agradezco, acepto y suelto. Greenberg afirmaba que el campo retiene información innecesaria cuando nos resistimos a lo vivido. Pero cuando aceptas sin juicio, la energía vuelve a fluir. Esta noche libera las capas del campo donde la información se estanca. Al despertar, notarás que la mente está más liviana y el cuerpo más descansado. Noche 5. La visión. La quinta noche activa la creatividad del campo. Aquí vas a usar la imaginación, no como fantasía, sino como herramienta perceptual. Greenberg consideraba que la imaginación consciente es una extensión del campo sintergético. Antes de dormir, visualiza una versión de ti viviendo en coherencia. No te enfoques en cosas materiales, sino en sensaciones. Imagina que tu día transcurre con claridad, que hablas desde la calma, que todo fluye con naturalidad. Siente lo que sentirías si eso fuera real. No es un sueño ni una ilusión, es una instrucción energética. Estás mostrando al campo la vibración que eliges sostener. Permanece en esa sensación hasta quedarte dormido. Esta noche siembra la nueva realidad que comenzará a manifestarse. Noche 6. La conexión. Esta noche está dedicada a recordar que no estás solo. Todo en el universo está conectado. Antes de dormir, piensa en alguien a quien ames profundamente. Puede ser una persona, un animal o incluso un recuerdo. Siente esa conexión vibrando más allá de la distancia. No pienses en el amor como emoción humana, sino como energía que une. Greenberg decía que cuando amas, el campo se expande. El amor no es un sentimiento, es la frecuencia más coherente del universo. Permanece unos minutos en esa vibración, sintiendo que tú y esa persona forman parte de un mismo campo. Esa unión crea una resonancia que reorganiza tu entorno. Esta noche activa la energía de la unidad. Noche 7. El silencio. La última noche no requiere técnica ni visualización. Es el momento de entregar todo al campo. Acuéstate y no pienses en nada. Si aparece un pensamiento, déjalo pasar. Si surge una emoción, obsérvala y suéltala. Quédate quieto, respirando suave, sin intención, sin expectativa. Greenberg afirmaba que el silencio es la forma más pura de comunicación con el campo. En el silencio ya no hay instrucciones ni peticiones, hay fusión.
Esta noche representa la integración de todas las anteriores. Es el punto en el que el campo y tu conciencia se vuelven una sola presencia. Si logras dormir en ese estado, el campo actuará por sí mismo. No necesitas entender cómo, solo confía en que lo hará. Después de las 7 noches, algo en ti habrá cambiado. No necesariamente de forma espectacular, pero sí profunda. Puede que tus sueños sean más nítidos, que sientas una calma que no sabías que era posible, o que la vida empiece a moverse con un ritmo diferente. Greenberg decía que la coherencia no se nota en los milagros, sino en la simplicidad. Cuando el campo está en equilibrio, las cosas suceden sin resistencia. Este es el poder del método. No consiste en controlar la realidad, sino en recordar que eres parte de la realidad que controla todo. ¿Qué ocurre después de las 7 noches? Al completar las 7 noches del método, algo empieza a cambiar en ti de forma tan sutil que al principio podrías pensar que no ha pasado nada. Pero si prestas atención, notarás pequeñas señales. Duermes más profundamente. Te despiertas con la mente más clara, tu respiración se vuelve natural, las emociones se ordenan. No es casualidad, es el campo respondiendo. Greenberg decía que cuando la conciencia se reorganiza, el universo no necesita enviar pruebas, simplemente empieza a fluir contigo. Durante las primeras 24 horas, después de la 7ª noche, la frecuencia de tu campo sigue ajustándose. Es una reconfiguración invisible, pero perceptible. Puedes sentirte más tranquilo, más receptivo o incluso más sensible a lo que te rodea. Algunas personas experimentan coincidencias inusuales, pensamientos que se cumplen al instante, encuentros casuales que traen respuestas, señales que parecen demasiado precisas como para ser casuales. Greenberg explicaba que no son milagros ni caprichos del destino, son reflejos naturales de un campo en coherencia. El universo no te habla con palabras, sino con patrones. Cuando tu energía se vuelve clara, esos patrones se alinean con tu intención más profunda. Es entonces cuando la vida empieza a comportarse como si te conociera, como si supiera exactamente qué necesitas en cada momento. No porque algo mágico haya ocurrido, sino porque tu percepción se ha afinado. Has dejado de ver fragmentos y ahora percibes la totalidad. También notarás que tu relación con los demás cambia. Las conversaciones fluyen con menos esfuerzo. La gente reacciona de manera distinta. A veces, incluso las personas más tensas parecen suavizarse en tu presencia. Greenberg decía que cuando el campo de una persona se vuelve coherente, reorganiza automáticamente la energía de su entorno. No lo haces conscientemente, simplemente ocurre. Tu vibración actúa como un tono que afina a los demás. En lo interno, el cambio es aún más evidente. Empiezas a comprender tus emociones sin necesidad de analizarlas. El miedo deja de tener el mismo peso. La preocupación se vuelve un ruido lejano. Y lo más importante, recuperas la sensación de estar conectado. Durante años, la mayoría de las personas viven sintiéndose separadas de todo, del mundo, de los demás, de sí mismas. Pero cuando practicas esta técnica, esa sensación de separación empieza a disolverse. Te das cuenta de que no estás dentro de un universo. Eres el universo observándose a sí mismo desde un punto de atención único. Greenberg describía este fenómeno como un retorno de la conciencia al origen. Cuando logras dormir en coherencia durante varios días seguidos, el campo sintergético que te rodea y el campo neuronal dentro de ti se sincronizan. En ese estado, la energía que antes se fragmentaba en pensamientos desordenados se convierte en una corriente estable. Esa corriente no solo ordena tu mente, sino también tu biología. Por eso muchos practicantes del método reportaban que después de las 7 noches
se sentían más descansados que en meses. No era solo descanso físico, era una reorganización completa de la energía vital. Hay algo más que suele pasar, aunque Greenberg lo consideraba un efecto secundario: la aparición de sueños lúcidos. No se trata de controlar los sueños, sino de ser consciente dentro de ellos. Cuando el campo está en coherencia, la frontera entre lo consciente y lo inconsciente se vuelve más delgada. En ese punto, puedes observar tus sueños con claridad e incluso recibir información que no proviene del razonamiento, sino de un nivel más profundo de inteligencia. Algunos llaman a eso intuición. Greenberg lo llamaba comunicación con el campo. Estos sueños no siempre son espectaculares, a veces son simples, pero dejan una sensación de certeza, como si algo dentro de ti hubiera entendido algo esencial sin necesidad de palabras. Es la conciencia expandiéndose. Sin embargo, Greenberg advertía algo importante: después de estas 7 noches, el campo queda más sensible. Estás más consciente y, por tanto, todo lo que pienses o sientas tiene un impacto más inmediato. Ya no puedes alimentar pensamientos caóticos sin notar sus efectos. No es castigo, es precisión. La energía ahora responde más rápido a ti porque la conexión está abierta. Por eso, mantener la calma y la claridad se vuelve fundamental. No se trata de ser perfecto, sino de ser consciente de lo que emites. Otra consecuencia natural del proceso es la sensación de sincronía. Empiezas a notar cómo los eventos encajan con precisión, cómo algo que pensabas se manifiesta de manera inesperada, cómo los tiempos del mundo parecen adaptarse a tu ritmo. Greenberg decía que eso no era casualidad, sino una propiedad del campo. La realidad externa siempre se ajusta a la vibración interna dominante. A medida que avanzan los días, esa sincronía se convierte en una constante. Ya no te sorprende, te parece normal. Comprendes que la vida no está tratando de probarte nada, sino de reflejarte. Lo que ves es lo que eres, y lo que eres es lo que proyectas. Por eso, Greenberg insistía en que la práctica no debía detenerse en la 7ª noche. El campo necesita continuidad para sostener la nueva estructura. Cada práctica refuerza la coherencia. Cada noche ordena un poco más la información de tu conciencia. No se trata de hacer más, sino de hacerlo con intención. Lo que ocurre después de las 7 noches no es el fin del proceso, sino el comienzo de una forma diferente de vivir. Ya no te relacionas con el universo como alguien que pide, sino como alguien que coopera. No buscas señales, las reconoces, no te esfuerzas por atraer, simplemente vibras y permites. Greenberg solía decir que cuando el campo se organiza, el milagro se vuelve cotidiano. No hay nada sobrenatural en ello. Es simplemente el orden natural de la conciencia. La diferencia es que ahora lo sabes. Has visto cómo tu atención, tan breve como 3 minutos antes de dormir, puede alterar el tejido mismo de tu realidad. Y cuando lo sabes, ya no puedes volver a vivir igual, porque entiendes que la noche nunca fue solo descanso. Fue el espacio donde el universo y tú se encontraron en silencio y acordaron comenzar de nuevo. ¿Cómo mantener el efecto? Ahora que has completado el ciclo de 7 noches, tu campo ha sido calibrado. Pero como todo proceso vivo, la coherencia necesita mantenerse. Jacobo Greenberg solía comparar la conciencia con un instrumento musical. Si no se afina, se desafina. Y el campo sintergético, por más estable que parezca, responde constantemente a la frecuencia que emites. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra es una vibración que ajusta o distorsiona tu campo. Por eso, mantener el efecto no se trata de repetir la técnica mecánicamente, sino de vivir en coherencia. Eso significa aplicar durante el día los mismos principios que usaste durante las noches. Silencio interior,
atención consciente y apertura. Puedes volver a hacer el método completo una vez al mes, o cuando sientas que la mente vuelve a llenarse de ruido. Pero no esperes a que el caos llegue. Mantén una práctica mínima cada noche, aunque solo dure 1 minuto. Al apagar la luz, recuerda una de las frases de Greenberg: el campo escucha al silencio. Respira, siente tu cuerpo y permite que el día se disuelva antes de dormir. Ese simple gesto mantiene la frecuencia ordenada. Durante el día hay formas muy prácticas de sostener la coherencia. Greenberg enseñaba que la atención no se entrena solo en la meditación, sino también en lo cotidiano. Mientras caminas, observa el contacto de los pies con el suelo. Cuando comas, siente el sabor sin distracción. Cuando alguien te hable, escucha sin anticipar la respuesta. Esos actos de presencia son microajustes que mantienen el campo alineado. También puedes realizar microprácticas de 3 respiraciones conscientes a lo largo del día. Detente, respira y pregúntate: ¿dónde está mi atención ahora? Si descubres que está en la preocupación o en el pasado, tráela de vuelta al presente. Greenberg decía que el presente es la única coordenada desde la que el campo puede reorganizarse. El pasado y el futuro son solo proyecciones mentales, pero el ahora es el punto de contacto real con la energía universal. Otra forma poderosa de mantener la coherencia es cuidar el tono emocional. No se trata de pensar en positivo, sino de vibrar en equilibrio. Cuando sientas enojo, tristeza o frustración, no los reprimas. Obsérvalos como señales de desajuste en el campo. Respira y déjalos pasar. Las emociones, si se observan sin juicio, se transforman solas. Greenberg enseñaba que la emoción no resuelta no es un problema psicológico, sino un circuito energético que no completó su recorrido. Permitir que fluya es dejar que el campo se autorregule. Si te es posible, lleva un pequeño diario nocturno, no para analizar, sino para registrar sensaciones. Anota cómo dormiste, cómo despertaste, si tuviste sueños distintos, si notaste sincronicidades. Escribir no es un acto mental, sino un modo de descargar información del campo. Greenberg lo llamaba extensión simbólica del pensamiento. Al escribir, cierras el ciclo energético del día y preparas el siguiente. Con el tiempo notarás que el método deja de sentirse como una práctica separada. Se convierte en una forma de estar en el mundo. La coherencia número. Será algo que busques, será tu estado natural. Y eso cambia todo. Las cosas que antes te alteraban pierden su poder. Las decisiones se vuelven más simples y la vida empieza a moverse a tu ritmo, no al revés. Cuando vives en coherencia, el universo parece comunicarse contigo en un lenguaje silencioso. Una canción que aparece en el momento justo, una persona que llega con la respuesta que necesitabas, una oportunidad que surge sin esfuerzo. No son coincidencias, son ecos del campo. Cada uno es una confirmación de que la conexión sigue activa. Greenberg decía que cuando una persona mantiene su campo en coherencia durante suficiente tiempo, se vuelve una fuente de orden para los demás. Sin decir una palabra, sin enseñar nada, su sola presencia reorganiza el espacio. La paz interior es contagiosa, porque la vibración coherente irradia y se sincroniza con la de quienes la rodean. Si practicas el método con constancia, poco a poco te convertirás en eso, un centro de orden dentro del caos. También es normal que, en algunos momentos, sientas que pierdes la conexión, que vuelves al ruido, a la prisa, a la confusión. No te preocupes. La coherencia no se pierde, solo se nubla. Bastan unos minutos de atención para recordarla. Cierra los ojos, respira y di en silencio: estoy en el campo. Esa frase no es una afirmación, es un recordatorio, una llamada a volver al punto de quietud desde el cual todo se organiza.
Si practicas esto durante el día, las noches volverán a sentirse sagradas. Dormirás con la misma sensación de expansión que viviste en el experimento de las 7 noches. Tu sueño se convertirá nuevamente en un laboratorio de conciencia, y la frontera entre dormir y despertar se hará más difusa hasta que comprendas que ambos estados son parte de un mismo proceso, el de crear realidad desde la atención. Así se mantiene el efecto, no repitiendo el ritual, sino viviendo como alguien que ya ha recordado su conexión con el campo. Greenberg decía que el despertar no es un suceso, es una forma de presencia continua. Y tú ya lo has iniciado. Después de 7 noches de práctica y de días vividos con una nueva conciencia, lo que sucede ya no puede explicarse con palabras. No es que algo espectacular ocurra en el mundo exterior, sino que algo esencial despierta dentro de ti. El cambio es silencioso, pero profundo. Tu mirada se vuelve distinta. La forma en que observas la vida, las personas, los pequeños gestos del día, todo se transforma. Y aunque los demás tal vez no puedan explicarlo, lo sienten. Irradias algo diferente, no porque hayas aprendido una técnica nueva, sino porque has recordado algo antiguo, que el universo y tú siempre fueron la misma cosa. Jacobo Greenberg dedicó su vida a intentar demostrar lo que el corazón humano siempre supo, que la realidad no está separada de la conciencia, que la materia, el pensamiento y la energía son expresiones de una misma sustancia invisible, un tejido de información donde cada ser es una nota dentro de una sinfonía cósmica, y que cuando una nota se afina, todo el concierto cambia su tono. Tú has hecho eso. Has afinado tu nota. Has devuelto tu atención al origen. Al principio, el método parece un simple ritual antes de dormir, pero después de una semana te das cuenta de que no se trata del sueño, sino de la forma en que aprendes a rendirte sin miedo. Cada noche fue una lección. La primera te enseñó a habitar el cuerpo, la segunda a respirar emoción sin controlarla, la tercera a ordenar la mente, la cuarta a soltar el pasado, la quinta a proyectar desde la visión, la sexta a sentir la conexión y la séptima a descansar en el silencio. Juntas formaron un mapa, un viaje de regreso hacia la coherencia. Greenberg decía que el despertar no consiste en ver algo nuevo, sino en ver lo mismo, pero desde otro lugar. Y eso es lo que ocurre al completar el método. Sigues en el mismo mundo, con las mismas personas y circunstancias, pero tu percepción es otra. El ruido se siente menos invasivo, los problemas pierden dramatismo y las coincidencias se vuelven tan precisas que ya no dudas de que el campo está vivo. Tal vez te sorprenda descubrir que lo increíble de esta práctica no está en los resultados, sino en lo evidente que se vuelve todo después. Te das cuenta de que la vida siempre te habló, que el campo siempre respondió, pero estabas demasiado distraído para escucharlo. Lo que el método te ha devuelto no es poder, sino presencia. La presencia es el punto donde el tiempo se detiene y la conciencia recuerda quién es. No tiene forma, ni prisa, ni destino. Es el espacio desde el cual el universo se experimenta a sí mismo a través de ti. Por eso, cuando estás plenamente presente, todo se ordena sin esfuerzo. Greenberg lo llamaba coherencia sin intención, un estado en el que no haces nada y, sin embargo, todo sucede correctamente. Esta experiencia no termina con la séptima noche, comienza ahí. La práctica ya cumplió su función, despertar en ti la memoria de que puedes crear tu realidad sin luchar, no porque controles el campo, sino porque te conviertes en él. A partir de ahora, tu trabajo no es repetir el método, sino vivir desde esa conexión. Dormir, trabajar, amar, caminar, todo se convierte en una práctica silenciosa.
Habrá días en que te sientas desconectado y está bien. Greenberg decía que incluso en la confusión, el campo sigue operando. Lo importante es recordarlo. Cada vez que cierres los ojos y sientas el pulso tranquilo de tu respiración, estarás entrando de nuevo en el mismo espacio que visitaste en las 7 noches. El campo no se ha ido, solo espera a que lo mires. Tal vez notes que empiezas a vivir con más confianza, que ya no buscas señales desesperadamente, porque las ves en todo, que los pensamientos de escasez o miedo duran menos, porque tu atención los atraviesa sin quedarse atrapada. Y ahí, en esa naturalidad, entiendes el verdadero propósito del método. No transformar la realidad, sino transformarte a ti mismo para verla con ojos nuevos. Greenberg afirmaba que el universo no está afuera esperando a ser descubierto, sino adentro esperando a ser recordado. Lo que has hecho en estas 7 noches es exactamente eso: recordar. Recordar que no hay separación entre tu mente y la materia, entre tus pensamientos y los hechos, entre lo que sientes y lo que experimentas. Ha recordado que la conciencia no es un fenómeno pasajero, sino la base misma de todo lo que existe. Cuando comprendes eso, el miedo se disuelve. Ya no temes al cambio, porque entiendes que tú eres el cambio. Ya no temes a la incertidumbre, porque sabes que el campo se adapta a tu frecuencia. Ya no temes perder el control, porque descubres que el control era una ilusión. Lo que queda es confianza. Una confianza profunda, silenciosa, que no necesita razones. Esta es la verdadera transformación que el método de Greenberg provoca. La certeza de que la realidad responde a tu atención, no a tu ansiedad. Que lo que sostienes en silencio antes de dormir tiene más poder que 1000 pensamientos durante el día. Que la coherencia no se busca, se recuerda. Por eso, la próxima vez que apagues la luz y el silencio te envuelva, recuerda lo que aprendiste. No repitas el método como una obligación. Simplemente respira, siente y deja que el campo te escuche. Porque ya sabes cómo hacerlo, ya sabes cómo regresar. Y cuando abras los ojos al día siguiente, no busques señales extraordinarias. Mírate al espejo. Esa calma en tu mirada, ese espacio sin ruido en tu mente, esa sensación de que el universo está en su sitio. Esa es la señal. Greenberg decía que el milagro es que estés consciente de estar consciente. Y tú ya lo estás. Eso por sí solo es lo increíble que estaba destinado a suceder.